Dentro de las señales analógicas se encuentran las señales simétricas. Estas son de dos tipos, las simétricas par y las simétricas impar. A partir de esto nos piden que resolvamos el siguiente ejercicio, que evalúe las siguientes integrales empleando los conceptos de simetría. Bien, ¿por qué utilizar los conceptos de simetría? En este caso los utilizamos para simplificar un poco el proceso de desarrollo de la integral. Por ejemplo, si hallamos que la integral es impar, ya sabemos el resultado que vamos a obtener, mientras que si fuera par, simplificaríamos un poco el proceso de resolución de la integral. Bueno, a partir de esto se deben aplicar los conceptos de simetría. El primer concepto de simetría nos dice que las señales simétricas cubren una duración simétrica de menos a hasta a en torno al origen. Bien, cuando queremos representar una señal simétrica, y tenemos que darnos cuenta que existen dos tipos de señales, es las señales par e impar. Eh, Gráficamente una señal par se representa como en la figura de la derecha, como la tenemos aquí, y se define mediante esta expresión de aquí. ¿Qué dice esta expresión? Que una señal es simétrica par si, al ser reflejada sobre el eje vertical Y o de las ordenadas, se obtiene una señal idéntica, pero que ha sido reflejada. Es decir, como el eje vertical vendría a ser un espejo, y al poner la señal original frente a este espejo, el eje vertical, se obtiene una señal idéntica, pero que es reflejada. ¿Qué es reflejada? Reflejada es decir que la señal original ha sido escalonada en -1, es decir, dentro de la función se ha multiplicado por -1. ¿Qué pasa con la señal impar? El gráfico de la izquierda, que es diferente a la par debido a que, además de estar reflejada sobre el eje vertical, se encuentra invertida, como pueden ver, y su definición matemática es la siguiente, que la función está escalonada en -1 y multiplicada por -1, es decir, invertida. Bien, también tenemos que darnos cuenta que, de acuerdo a gráficamente es una señal simétrica si tiene un intervalo simétrico. En este caso, las señales representadas aquí van de -5 hasta 5. -5 hasta 5. Entonces se podría decir que son simétricas. Otro concepto nos dice que cuando vayamos a sacar el área de las señales simétricas, estas deben estar evaluadas dentro de límites simétricos, desde -a hasta a. Cuando la señal es simétrica impar, el resultado de la área de esta señal va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Bien, podemos verlo en el gráfico anterior de la izquierda, la señal impar. Si queremos sacar el área de -5 hasta 0, sabemos que esta área va a ser negativa. Y si queremos sacar el área desde 0 hasta 5, sabemos que esta área de aquí va a ser positiva, ¿ya? Pero el área en sí, el valor absoluto de estas áreas son iguales, pero este es negativo. Entonces, cuando vamos a sumar esta área con esta área, se va a anular y va a ser igual a 0. ¿Qué pasa con la señal par? La señal par nos dice, según el concepto de área, que es igual a 2 multiplicado por la integral de 0 hasta a de la señal par. La señal par, es decir, que la podemos evaluar simplificando un poco el proceso de integración de 0 a número a que hemos escogido, en este caso es 5 en el gráfico anterior, de 0 a 5, y multiplicado por 2. ¿Por qué lo multiplica por 2? Bueno, en este caso las áreas son iguales, así que, y como esta área es positiva y esta área también es positiva, podemos simplificar el proceso sacando el área desde 0 hasta 5, o de -5 hasta 0, y multiplicarlo por 2. Bien, el último concepto de simetría que debemos tener en cuenta para resolver el ejercicio es que la suma y producto de señales simétricas. La suma de dos, digamos, aquí nos dice que la suma de dos señales par diferentes, x de más y de t, el subíndice E y el subíndice O significan que E es par, del inglés de even, y O del inglés de impar, que sería odds, por si acaso. Bien, si queremos sumar dos señales simétricas par, E y x de E, la simetría va a ser par. Si queremos sumar dos señales simétricas impar diferentes, la simetría va a ser impar. Pero si queremos sumar una señal simétrica par con una señal simétrica impar, la señal no va a tener simetría, sino que vamos a obtener aquí una nueva señal, que ni es ni par ni impar. Por eso lo ponemos aquí sin simetría.
En el producto cambian las cosas. En el producto, el producto de señales simétricas lo podemos relacionar con la ley de signos. Digamos que las señales par son el más y las señales impar son el menos. Por ejemplo, aquí, el producto de dos señales par nos da una simetría par, como en el caso de más por más da igual a más. Acá, el producto de dos señales impar nos da una simetría par. En el caso de ley de signos sería menos por menos da más. Pero aquí, cuando una señal par se multiplica con una señal impar, se obtiene una simetría par. Es igual a decir que menos por más es menos o más por menos es menos. ¿No? Bien, aplicando estos tres conceptos de simetría de las señales par e impar que obtengamos, vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que lo devolvemos según los conceptos de simetría, estas integrales. Primero tenemos que tener en cuenta cuando sacamos el área de una señal simétrica, los límites de integración tienen que ser simétricos. En este caso va de menos 3 hasta 3 y acá de menos 2 hasta 2. Entonces cumple el segundo concepto de simetría. Lo segundo que hay que tener en cuenta es saber si las señales, el producto de estas señales es una señal par o es una señal impar. ¿Ya? Aquí tenemos que tener en cuenta que como hay dos señales, aquí bueno, ahí tendría tres señales. El 4 menos t al cubo, t sería otra señal, y coseno de 5, 0,5 pi por t, o pi medios por t, es otra señal. Entonces aquí habría tres señales, aquí habría dos señales. Tenemos que evaluarlas según los conceptos de simetría. Bien, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta que 4 menos t al cuadrado es una señal, es una parábola que es simétrica, tiene simetría par, y seno de 5t vendría a ser una señal que tiene simetría pero impar. Bien, la resolución de esto, bueno, gráficamente esto lo podemos resolver gráficamente. Para ello vamos a utilizar el software de Wolfram Matemática, que voy a mostrarlo ahora. Una vez abierto el Wolfram Matemática, vamos a utilizar las gráficas que obtengamos las funciones o señales que nos da el ejercicio, en este caso dos ejercicios, y aplicando los conceptos de simetría que ya expliqué anteriormente. Bien, la primera, el literal A, nos ponía un producto de dos señales. En este caso sería 4 menos t al cuadrado, que vendría a ser la primera señal, multiplicada por el seno de 5t. Bien, graficándolo en Borja Matemática a la señal x de t, que sería 4 menos t al cuadrado, tenemos una parábola invertida o negativa, que ha sido desplazada verticalmente en 4 unidades. Bien, si aplicamos el primer concepto de simetría, que nos decía que gráficamente deben estar bajo un intervalo simétrico, en este caso va de menos 2 a 2, cogiendo el intervalo de menos 3 a 3, cogiendo el intervalo de la integral, el primer ejercicio. Si partimos por la mitad de esta función y tomamos en cuenta la parte derecha como nuestra señal original, si la reflejamos, obtenemos esta parte de acá. Y como podemos ver, esta parte de acá es escalada en menos 1, es decir, que tiene una simetría par. ¿Qué pasa con el seno de 5t? El seno de 5t es una función periódica. Y en las funciones periódicas no tienen simetría par ni impar. En este caso, tienen una simetría de media onda. Solo para este tipo de señal, ya sea el seno o el coseno. Entonces, si vamos a multiplicar una señal simétrica par, una señal periódica con simetría de media onda, vamos a tener una señal impar en el producto. Aquí hago el producto de estas dos señales desde bajo un intervalo de menos 3 a 3, como nos pedía la integral. Y luego que tenemos es lo siguiente, es una señal impar. Es una señal impar porque se aplica el concepto de señal impar gráficamente. Por ejemplo, si cogemos esta parte del pico positivo con esta parte del pico positivo y sacamos su área, va a ser igual a 0. Si cogemos esta parte del pico negativo, del pico positivo y esta parte del pico negativo, va a ser igual a 0. Este y este. Así sucesivamente. Entonces, esta es una señal impar vista gráficamente. Y si la integramos, nos tiene que salir 0, de acuerdo al concepto que vimos de simetría.
En este caso aquí le integro y el resultado es 0. En literal B, aquí se va a aplicar la propiedad de suma de las señales simétricas. Bien, lo primero es, tenemos eh, una señal constante que es igual a 4, es decir, que la tengo graficada de un intervalo de menos 2 a 2 de acuerdo a la integral. Y como podemos ver es una señal par, porque si la dividimos a la mitad en el eje vertical y la reflejamos, esta señal, al lado derecho la reflejamos, al lado izquierdo tenemos la misma señal, pero que ha sido escalada en menos 1. Entonces esta señal de aquí es par. ¿Qué pasa con la otra señal? Que es en la que es parte del segundo literal. El x, aquí tenemos un producto de dos señales, t al cubo multiplicado por coseno de 0,5 pi por t o pi medios por t. Tenemos aquí una t al cubo, esta es una señal impar, aquí la tengo graficada, y como podemos observar es una señal impar. Aplicando el método del primer concepto que vimos, anticipamos que es una señal impar, que está multiplicada por una función coseno, que en este caso tendría simetría de media onda. Entonces, si multiplicamos una señal impar con una señal de simetría de media onda, vamos a tener una señal impar. Acá la tengo multiplicada, y aquí esa es la función que vimos, aquí está escrita, entonces aquí la grafico, y tenemos esta señal de aquí. Si la expandimos un poco más, podemos darnos cuenta que es una señal impar, ¿no? En este caso, aplicando el primer concepto que vimos, entonces esta señal es del tipo impar. Yeah. Entonces, el ejercicio nos decía que era una suma de señales, una integral, una suma de señales, pero bajo una integral definida. Aquí podemos aplicar una propiedad de las integrales para disminuir o simplificar el proceso de resolución, que era la propiedad de linealidad, que va bien. Entonces sabemos que y1 de t es impar y sabemos que x1 de t es par. x1 de t es par, con este caso, y y1 de t es impar. Entonces podemos separar integrar x1 de t y después integrar y1 de t. Como sabemos que y1 de t es impar, sabemos que el valor final de esta integral definida de menos 2 a 2 va a ser igual a 0 y nos va a quedar solo x1 de t. ¿Ya? Entonces, solo nos va a quedar la señal par. Entonces, si integramos, entonces si esto lo hacemos en integración, vamos a obtener que el resultado es 16. ¿Ya? Esto tiene sentido porque si solo nos queda la señal de 4, o sea, la señal constante de y igual a 4, se podría decir, si el concepto o la propiedad de concepto de simetría del área de una señal par nos decía que va de 0 a, en este caso va a ser de 0 a 2 por 2. 4 por 2 es 8, multiplicado por 2, 16. ¿No? Entonces aquí estaría resuelto gráficamente el literal A y el literal B del ejercicio propuesto.